Bien, a esta altura del conflicto, que lleva ya 5 años en Siria, desde marzo del 2011, ya se habla de si la solución es peor que el problema. Bien, en un principio el pueblo sirio soñaba con unas libertades, se soñaba con reformar las instituciones, y eso no ha sido posible. Como hemos mencionado, la revolución siria ha sido secuestrada y han entrado elementos extranjeros y por lo tanto intereses extranjeros también que en ningún momento piensan en el interés general del pueblo sirio. Por lo tanto, hoy en día, leyendo la realidad diaria, no hay una alternativa, por desgracia, no hay una alternativa viable hacia la democracia en Siria. La alternativa a este gobierno pues sería una teocracia o un gobierno fundamentalista que enviaría a Siria siglos atrás. Como decían algunos ciudadanos, ellos nunca habían sido testigos de lapidaciones, por ejemplo, en Siria. Y hoy en día se practican lapidaciones, se practican decapitaciones, cortan las manos a los que roban, ejecuciones sumarias, etcétera. Entonces, hoy por hoy, leyendo la realidad, como decíamos, no hay una alternativa posible. La mejor salida es una salida política al conflicto y llegar a un acuerdo entre las partes. Por supuesto, y en la mesa de negociaciones no se podría contar con todos aquellos grupos considerados terroristas simplemente por las acciones que han demostrado durante el conflicto. Todo tipo de crímenes contra la humanidad, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Bien, hablar siempre de perspectivas de futuro y sobre todo en un conflicto tan complejo, bueno, es un poco aventurarse, pero si podemos leer lo que tenemos entre manos hoy en día, nuestro presente, la verdad es que el futuro se presenta bastante oscuro, ¿no? Sobre todo para la población siria. Luego de 5 años de conflicto, es hora, y creo que ya incluso las grandes potencias se están dando cuenta, de buscar una salida política al conflicto, una salida militar que acabe con la victoria sobre el campo de batalla de alguno de los dos bandos, se presenta aún un poco lejana en el horizonte quizás, porque hay demasiados bandos implicados, incluso los grupos rebeldes están participando hoy en día sobre el terreno más de 82 nacionalidades. Entonces la salida tendría que ser sobre todo auspiciada por las dos grandes potencias actuales, que son Rusia y Estados Unidos sobre todo, y también a la mesa de negociaciones se tendrían que sentar las potencias regionales como Irán y Arabia Saudí sobre todo, y por supuesto también Qatar, Turquía y otros protagonistas de la zona y del conflicto, y por supuesto también el régimen y los bandos rebeldes, eh, bueno, que sean legitimados para sentarse a esa mesa de negociaciones y buscar una salida. ¿En qué acabarían esas negociaciones? Pues eso es más difícil de predecir. Lo que sí tendrían que empezar con un alto el fuego, con un cese de la violencia y con un seguimiento de las negociaciones por vía pacífica y a través del encuentro entre los diferentes jefes de Estado de las potencias implicadas. ¿Qué pasaría luego de sobrevivir el régimen a este conflicto? Lo más sabio sería hacer unas reformas serias y darle muchas más libertades de las que tiene hoy el pueblo sirio. Con respecto a la crisis de los refugiados también, seguramente en el caso de que las grandes potencias eh, puedan o sean capaces de poner fin a esta guerra, tendrían que emprender la reconstrucción del país, que hay muchas ciudades que están totalmente destruidas. Seguramente mucha población de refugiados volvería al país para ayudar a la reconstrucción y bueno, porque al fin y al cabo es su hogar. Pero también hay que tener en cuenta que hay niños y jóvenes que llevan ya 5 años fuera de la escuela, que no están estudiando. Han perdido muchos años y unos años clave para su formación y por lo tanto también para su futuro como persona y para el futuro de Siria como sociedad. Esos años hay que recuperarlos, hay que reeducar
hay que reencauzar a esos niños para volver a la escuela y a seguir formándose para que el día de mañana puedan construir un país mejor. Hoy día la situación está muy compleja y bueno, tendrían que buscar ya una salida y a partir de ahí ya empezar a reconstruir el país.